8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos. Saludamos a Hernán Reyes, docente universitario, experto en temas de comunicación. ¿Cómo está, Hernán? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Usted escuchó la introducción. Durante todos estos días hemos visto como varios medios de comunicación, tanto los grandes medios nacionales como algunos digitales, se han propuesto difundir información no verificada, no contrastada, en contra de una sola candidatura. Este es el ejemplo de la revista Semana, que ha reconocido a través de sus propios periodistas que difundió información que le llegó en las últimas horas, que no ha contrastado ni verificado y que incluso no tiene la certeza de que toda la información recibida sea cierta. Esto con la financiación, sobre la financiación supuestamente o un préstamo que habría hecho el ELN a la campaña de Andrés Arauz. Cuentas falsas, además, en redes sociales se ha visto que destilan odios y mentiras también en contra de esta candidatura. ¿Cómo evaluar, qué conclusión sacar de la participación de estos medios en este proceso electoral? Licenia, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, es absolutamente notorio y ha sido históricamente evidenciable el peso que han tenido los medios de comunicación que dominan sobre todo el escenario de la opinión pública en los países, en todo el mundo en realidad, pero en América Latina con particularidad, ya que se trata de sistemas mediáticos dominados por la empresa privada, es decir, son medios comerciales. Y en ese sentido ha sido tanto el peso y obviamente la evidencia de su papel en la política que se ha llegado a decir medios de comunicación ponen o sacan presidentes. Hay algunos episodios en América Latina que han sido notorios. Estoy pensando hace muchos años, varias décadas. Por ejemplo, cómo llega a Brasil como presidente Collor de Mello, un millonario brasileño, dueño de varios medios de comunicación, que recibe el apoyo irrestricto de la red O Globo y prácticamente de ser un desconocido, un outsider en la política, termina obteniendo la presidencia de ese país. En Argentina, el grupo Clarín ha sido un grupo que fundamentalmente ha presionado al gobierno, a los gobiernos argentinos que han estado en el poder de distintas maneras, siempre con una preponderancia de defensa de los modelos de carácter neoliberal en la economía. Y en el caso del Ecuador no es la excepción, no por algo nosotros tenemos un sistema mediático dominado en más del 90% por medios de comunicación privados, que son los que tienen una audiencia que, aunque en decremento en los últimos tiempos por la pérdida de credibilidad de muchos de ellos, todavía sigue siendo importante. En ese sentido, no podríamos decir que los medios de comunicación son los árbitros de la política. Lo que sí podemos decir es que los medios de comunicación privados en el Ecuador han sido actores fundamentales, y actores fundamentales para, primero, haber confrontado de una manera brutal, diría yo, con el gobierno del presidente Correa. Creo que se convirtieron en los verdaderos actores políticos en un sistema político en declive como el ecuatoriano. Ellos ocuparon el lugar de los partidos políticos debilitados, fraccionados entre sí, sin liderazgos, durante el gobierno anterior. Y durante este gobierno, los medios de comunicación lo que han hecho es más bien hacer una especie de búnker alrededor de la figura del presidente Moreno. Obviamente, no podían dejar de actuar en relación con la coyuntura electoral. Y ha sido, diría yo, desde mi punto de vista, vergonzosa la actuación de algunos medios de comunicación. Estoy pensando en algunos noticieros de televisión, por ejemplo, algunos canales. Mi Lindo Canal es un ejemplo clarísimo de aquello, que finalmente han estado martillando durante meses una agenda informativa absolutamente dirigida a deslegitimar una postura política. Y en este caso, la postura política del correísmo, la postura política del candidato Andrés Arauz. No se han quedado atrás medios impresos, no se han quedado atrás medios radiales. Basta ver a quiénes invitan, basta ver cuáles son las preguntas que hacen, los temas que escogen y las respuestas de los invitados, que solamente van en una dirección. Basta ver la falta de contrastación y, por supuesto, este último episodio de el supuesto financiamiento de la guerrilla colombiana a la candidatura de Andrés Arauz, me parece que ya no es sino la muestra más palpable de esta campaña mediática de desprestigio, de ataque y de interferencia, diría yo, indebida, porque los medios de comunicación, según su misión, deberían ser aquellos que proponen un espacio plural,
donde se debatan las ideas. Ya vimos que el debate organizado por el Grupo del Comercio fue un debate absolutamente intrascendente, un debate donde no se aportó nada para el conocimiento de los programas de gobierno, y ahora, en cambio, estamos viendo todos los días esta lluvia de ataques, esta lluvia de comentarios, de opiniones negativas con respecto a una candidatura. Eso le podría decir respecto a la pregunta, Licenia. Buen día al doctor Hernán Reyes, un gusto como siempre poder conversar con él, saber sus criterios y la lectura también, no solo de la comunicación, sino también de la política. Yo quería preguntarle, sencillo, ¿es salvable esto? ¿Los medios pueden corregir, Hernán? ¿Pueden salir de este fango en el que han caído y cómo deben hacerlo? Alexis, buen día. Y yo creo que es bastante complicado. Posible siempre es, pero es complicado porque no basta inclusive únicamente la intención que puedan tener muchos periodistas. Yo reconozco la intención, el profesionalismo de muchos periodistas que trabajan en medios privados, pero que a la larga están sometidos y subsumidos por un sistema que privilegia, y por eso es digamos, mi posición con respecto a la prensa comercial en el Ecuador, que fundamentalmente defienden el sistema de la libre empresa, porque son ellos mismos libre empresa. Esa es la característica fundamental de los medios privados. Pueden en un momento determinado abrirse a determinadas posturas más plurales en términos políticos, pero siempre aquellas que se alineen con la postura del capitalismo, de la libre empresa, del libre mercado, de la menor regulación posible. Y es por eso que finalmente el único camino, la única salida como para poder mejorar el sistema mediático y su funcionamiento en el Ecuador era o ha sido la regulación. Por eso la una necesidad social de la Ley Orgánica de Comunicación, necesidad que se concretó allá en el año 2013, hace ya 8 años atrás, y que finalmente, sufrió algunos problemas en su aplicación, no solamente porque estaba aplicándose en un entorno y en un ambiente tremendamente enrarecido, donde antes de que se posesionen las autoridades, por ejemplo, ya fueron objeto de ataque, donde la ley de comunicación mismo fue bloqueada 4 años en la Asamblea antes de que finalmente sea ya aprobada. En ese sentido, creo que la regulación es la única vía. Y cuando hablo de regulación, Alexis, no estoy hablando de control ni de censura. Este fue quizá el mayor malentendido que los medios de comunicación implantaron en la conciencia de muchos ecuatorianos. Cuando hablamos de regulación, hablamos de una regulación externa que preserve y defienda los derechos de los ciudadanos. Pero ellos, en cambio, siempre posicionaron el cuento de la autorregulación. Vemos a dónde nos ha conducido. Por supuesto, la autorregulación no funciona, es parte de la cantaleta o del discurso de los medios privados. Ya hemos visto cómo una vez que se pusieron en práctica, dado el giro de 180 grados del gobierno de Moreno con respecto a lo que son políticas de comunicación, por ejemplo, y de derechos de comunicación y de información, ya vimos cómo en las reformas del 2018 y del 2020 lo que hicieron es desbaratar la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Por qué? Porque finalmente hacia allá se dirigía la intención de los medios privados. Los medios privados para defender los derechos de información y comunicación. Lo que hicieron es desbaratar la ley. Hasta ahora no se ponen de acuerdo con respecto a la definición de lo que son los medios de comunicación. La última reforma, el artículo 5, por ejemplo, que fue enviada al Ejecutivo, si bien contenía algunos problemas en su redacción, fue respondida con una objeción parcial del Ejecutivo, con las características de ineptitud que tiene el gobierno de Moreno, que inclusive contenía fallas tipográficas y ortográficas. Esa fue finalmente el destino que tuvo la Ley Orgánica de Comunicación, y por ende, ahora que los medios de comunicación están siendo objeto de escrutinio público y hay mucha pérdida de credibilidad y de legitimidad, ya los medios de comunicación no están hablando
de la autorregulación. Simplemente están interviniendo activamente en la política y luego de que pase esta coyuntura tan tensa como es la coyuntura electoral, finalmente ahí seguramente sí volverán a referirse a la normativa dependiendo de quién ocupe el sillón de Carondelet. Ahora, Reyes, ¿cómo esta posición manifiesta, evidente a través de periodistas y medios de comunicación puede influir en sus audiencias? Porque también hay que reconocer que tienen sus audiencias, posiblemente sí han perdido credibilidad, pero tienen todavía sus audiencias. Y cómo esta posición que ellos tienen, esta verdad para ellos que manifiestan, puede influir en la decisión de sus audiencias respecto al tema electoral en estos días. Bueno, se podría decir que los medios de comunicación no van a cejar en su intento de seguir incidiendo en el voto de los ecuatorianos hasta, digamos, lograr su cometido. Habrá que ver porque en realidad, como había mencionado antes, la pérdida de credibilidad y de legitimidad de los discursos mediáticos es enorme en los últimos años. Y esto se ha dado precisamente por una serie de eventos donde la protesta, el malestar social, medios de comunicación tratarán de transar nuevamente con el siguiente gobierno, preservando sus canonjías, preservando sus beneficios. Y en ese sentido, también me preocupa a mí que el espíritu fundamental de la Ley Orgánica de Comunicación y de la Constitución de Montecristi, que ha sido el de democratizar la comunicación, para que ésta sea efectivamente un servicio a la colectividad, preste un servicio público, otro de los temas tremendamente polémicos que fueron distorsionados por los medios privados, indicando que cuando se hablaba de servicio público, se hablaba de que la rectoría y el control total iba a estar en manos del Estado y del gobierno de turno, algo que nunca pasó en el gobierno anterior, que no puede pasar, dado cómo está escrita la Ley Orgánica de Comunicación, donde se prohíbe la censura previa, donde se preserva el derecho de la reserva de información, de la cláusula de conciencia, la estabilidad laboral de los periodistas, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo yo que los medios de comunicación ahora van a sufrir, después de estas elecciones, un incremento de su crisis interna y de su crisis de credibilidad externa. Me parece que los medios alternativos que han surgido los últimos años, tanto a nivel digital como también en poquísima medida a nivel de medios comunitarios, con el uso de frecuencias de radio fundamentalmente y algunas de televisión, muy poquitas, creo que también significan digamos, una contraversión, un discurso alternativo, la posibilidad de que el ciudadano pueda de alguna manera contrarrestar estas ideas tan prejuiciadas por un lado, tan parcializadas, y al mismo tiempo estas ideas que van distorsionando de alguna manera la visión de la realidad política, de la realidad económica del país. La agenda informativa de los medios privados es una agenda absolutamente cerrada y direccionada. ¿Por qué los medios privados no están, por ejemplo, diciendo algo del proyecto de reforma al régimen monetario que pretende prácticamente convertir al Banco Central en un banco al servicio de la banca financiera nacional? Este proyecto que no lo quieren enviar antes de la primera vuelta del gobierno y que prácticamente está listo y que ya está siendo objeto de análisis por parte de entendidos en la materia, en cambio no ocupa absolutamente ni un solo renglón en los medios, ni una sola noticia. ¿Qué quiere decir? Que sí, adelante. Hernán, yo sobre eso quería profundizar, precisamente la construcción de las agendas, la imposición de esas agendas, y además el doble sentido, la doble moral con la que se construyen y se constituyen esas agendas. ¿Por qué? Porque durante los 10 años anteriores, en el gobierno de Correa, los medios siempre recalcaron en ese relato de que sin medios no hay democracia, sin periodismo no hay democracia. Ahora que estamos viviendo el proceso electoral más caótico, más irregular, más opaco, más tramposo de la historia, los medios prácticamente no dicen nada.
¿no? No cuestionan nada, no critican nada, son simplemente repetidores de los mensajes que emiten las autoridades que están al frente del proceso electoral. Entonces, tanto no parece que les preocupa la democracia. En octubre del 2019, estos mismos medios sí dijeron defender la democracia, ¿no? Ahí sí no cubrían las protestas, prefirieron pasar Bob Esponja, etcétera. Pero esos mismos medios, en las protestas en contra del impuesto a la Nutella, en junio, julio del 2015, cubrían las manifestaciones. Estaban todos los días con equipos móviles de transmisión, con satélites, etcétera, en la avenida de los Chiris, y estaban en las movilizaciones y en las marchas que llegaban hasta Santo Domingo cuando gobernaba Correa. Entonces creo que hay también una construcción bastante hipócrita de esas agendas. Y lo que sí es, digamos, todavía mantienen una hegemonía los grandes medios, porque claro, tienen el capital, detrás de ellos están la banca, está el gran poder económico, y es por eso, obviamente, que también prefieren casarse a la hora de criticar lo que señalaba nuestro invitado, que es la propuesta esta de reformar el Código Monetario para privatizar el Banco Central. Y ahí es el reto de lo que señalaba Hernán, los medios alternativos, porque además hay una doble crisis para los medios formales de comunicación, crisis económica, ¿no? Porque están enfrentando una crisis económica, han despedido un montón de colegas, ¿no? Y la crisis de credibilidad que anticipaba Hernán Reyes. Esa crisis ha hecho que muchos colegas salgan de los canales de televisión, de los periódicos, de las grandes radios, y que empiecen a promover la creación de medios alternativos. Ese espacio ahora puede saturarse, pero ¿qué debe hacer para ganar fuerza, Hernán? Bueno, la crisis y la devastación, digo yo, de la comunicación en el Ecuador es notoria de parte del sistema tradicional de medios. No solamente hay crisis económica, no solamente hay crisis de credibilidad, hay una crisis de calidad impresionante. Yo estoy pensando en Diario El Comercio, lo que era Diario El Comercio hace 15 años, con toda su postura política e ideológica, y lo que es ahora, convertida en un medio meramente comercial, trabajando con el mínimo personal necesario. Ni qué decir de los medios públicos. Los medios públicos, en cambio, sufrieron el embate. Esto es una política absolutamente intencional de parte del gobierno de Moreno, despidiendo, creo que a 4 de cada 5 empleados, o funcionarios y periodistas, y dejándolos prácticamente con el personal mínimo para que haya un noticiero donde el mismo presentador hace cosas de casa, deportes, y después da las noticias nacionales e internacionales, poco más. Y él mismo después se va corriendo a cambiar de ropa y entrevista a los candidatos presidenciales. Es decir, son una vergüenza en términos de calidad. En ese sentido, creo que los medios alternativos se han ido posicionando ante este vacío que se ha generado para la ciudadanía de información que sea medianamente confiable y que diga o que esté construida en un registro diferente del pensamiento único, del discurso único que parecen repetir todos al unísono los medios privados. Creo que hay muchos medios digitales ahora que poco a poco van ganando audiencia. Me parece que los medios comunitarios, que tampoco tuvieron el favor de este gobierno, ya que anuló el concurso anterior, dejó a muchos medios comunitarios sin señal de frecuencia que habían ganado legítimamente. Creo que, sobre todo fuera de las grandes ciudades, porque esa ha sido la discriminación que ha hecho este gobierno, también creo que llegan a la ciudadanía de una manera diferente, pero a mí me parece que el pluralismo, la búsqueda de la verdad, el posicionamiento, porque los medios de comunicación todos se posicionan, el posicionamiento a favor de los derechos ciudadanos, a favor de la gente que menos tiene, a favor de solucionar los problemas del país y no de favorecer a las élites, esa militancia en favor de un buen periodismo y de una buena línea política editorial en cuanto al resto de contenidos, es algo que se irá construyendo poco a poco y se irá construyendo siempre en un clima de hostilidad. Yo creo que los próximos años van a seguir siendo años de batalla a nivel de sistema mediático, de creación de medios independientes, de disputa entre medios independientes, más comunitarios, más ciudadanos, y medios comerciales que seguirán en la misma línea que han seguido hasta ahora, quizá en condiciones de mayor fragilidad y de crisis interna. Yo veo que ese es el escenario y veo que también es una responsabilidad del próximo gobernante volver a encarar yo diría con una mirada aguda el tema de la comunicación. La ley de comunicación tiene que reformarse para volver a ser utilizable
para volver a ser un instrumento que permita democratizar la comunicación en el país y que permita regular los excesos y abusos que vemos se han cometido estos últimos años, por ejemplo, con tanto cinismo. No puede ser posible que una persona que ha generado tanta polarización en el país, como Carlos Vera, a partir de su medio digital y de su canal propio, ahora haya sido contratado por sumas estratosféricas en un medio incautado como TC Televisión, que es un medio que supuestamente no puede pagar las indemnizaciones a sus trabajadores despedidos. Eso es algo inconstitucional, ilegal, es algo de lo cual no dicen nada, no dice nada Fundamedios, no dicen nada la Sociedad Interamericana de Prensa, no dice nada la Unión Nacional de Periodistas, no han dicho absolutamente nada, porque esas instancias y los medios privados se han callado frente a los desafueros, a los abusos y a los excesos cometidos en el campo de la comunicación por parte de Moreno. El mismo presidente que a los pocos días de estar posesionado dijo que el Ecuador ahora sí podía disfrutar de aires de libertad. Esta es la libertad, entre comillas, que ha sufrido el Ecuador los últimos años. Silencio y cerco mediático frente a un desgobierno que a la larga ha terminado de hundir, a la ley de comunicación, dejarla inservible, un mamotreto inservible, destrozar la institucionalidad en el campo de la comunicación e impedir que los ciudadanos puedan de alguna manera ni siquiera tener un proceso electoral donde evalúen de forma más o menos objetiva cuáles son las diferencias, los elementos positivos, los negativos de cada una de las ofertas electorales. Muchísimas gracias, doctor Reyes. Muchísimas gracias, Hernán, docente universitario. Tiempo de despedirnos, tenemos un compromiso con el CNE. Gracias, doctor Reyes. Muy amable, doctor Hernán Reyes. Gracias, Alex.